Hola queridos hermanos de San Justo, ¿cómo están? Les habla Rubén Olmos, de aquí de Granadero Baigorria. Les mando, desde aquí un abrazo, un saludo muy grande y es una bendición poder estar compartiendo este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Se extraña el hecho de no poder viajar, de no poder congregarse, de no poder abrazarnos y de a lo que estábamos acostumbrados, de poder vernos cara a cara. Pero estamos utilizando este medio y damos gracias al Señor por ello. Estamos viendo en este tiempo corriendo la carrera cristiana. La semana pasada ustedes estuvieron hablando acerca del desánimo y hoy vamos a hablar de los desvíos, corriendo la carrera cristiana y sus desvíos. Así que te voy a pedir que abras tu Biblia allí en la carta de Hebreos, capítulo 12, y dice así el versículo 13, Hebreos 12:13: Haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, va a decir: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Haced sendas derechas para vuestros pies y procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Son dos llamados de atención, dos imperativos, dos maneras de que la palabra habla a los creyentes en Cristo Jesús para que tomemos conciencia de que hay que hacer ajustes en nuestras vidas. ¿Y por qué hacer ajustes? ¿Por qué procurarnos? ¿Por qué hacer sendas derechas? ¿Por qué procurar presentarme rápidamente con diligencia delante de Dios? ¿Acaso Dios no es todopoderoso? ¿No puede Él hacer que nuestros caminos cambien? Dios lo puede hacer, pero Él desea que vos los hagas y que yo también los haga. Hay una cuestión que se llama responsabilidad, y es responsabilidad personal delante de Dios. De que en la medida que yo vaya comprendiendo y entendiendo cuál es la voluntad de Dios en este proceso o en este tiempo que es la carrera cristiana, que comienza desde que recibimos a Cristo hasta el día que partamos a su presencia o Él venga a buscarnos, hay una responsabilidad personal en la forma en que vos y yo nos conducimos. Fíjate por favor 1 Corintios capítulo 3, para reforzar un poco esta idea, o mejor dicho, para saber que esta idea de responsabilidad personal es bíblica. Dice así 1 Corintios capítulo 3, verso 10. 1 Corintios 3:10 va a decir así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Allí el apóstol Pablo está hablando de su ministerio y del ministerio que él realizó entre los corintios. Y ese ministerio fue el ministerio fundacional. Él fue el perito arquitecto, él puso el fundamento de la iglesia corintia. Viene otro y comenzó a edificar encima, pero él después dice, pero con el paso del tiempo cada uno debe tener cuidado o ver o observar cómo él sigue edificando la iglesia, su vida, etcétera, etcétera. La palabra cada uno en 1 Corintios capítulo 3 aparece varias veces, lo podés leer después tranquilo. Entonces hay una responsabilidad personal en hacer sendas derechas, correcciones, redireccionar el corazón, y procurar con diligencia, es una disposición, una predisposición a cambiar, y a cambiar rápidamente. No hay que demorarse en hacer las correcciones y en hacer los cambios en nuestra vida cristiana. Vamos a hablar de sus desvíos, la carrera cristiana y sus desvíos. Si buscas allí 1 Juan, capítulo 2 de la carta de Juan, verso 15 al 17, 1 Juan 2, 15, 17, va a decir así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los desvíos en la carrera cristiana. Juan, consciente de esto, va a decir que el creyente en Cristo Jesús no tiene que amar al mundo, porque todo lo que proviene de esta sociedad, todo lo que proviene de este mundo, no viene de Dios, sino del mundo mismo. Y este mundo tiene justamente elementos que ofrece para distraernos, para que nosotros caigamos, para que nosotros nos desviemos de la carrera cristiana. Esos tres elementos tienen que ver con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, allí en el capítulo 4, justamente Él padece estas tres tentaciones. Es justamente Satanás mismo que se presenta ante el mismo Señor Jesucristo, justamente cuando el Señor Jesús estaba allí en el desierto por 40 días. Al terminar estos 40 días de ayuno y de oración, donde Cristo antes de comenzar su ministerio estuvo, Satanás se le aparece. Y si vos prestás atención, allí en el versículo 3, Jesús en el versículo 3 dice: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en ¿qué cosa? En pan. El Señor le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Allí tenés los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué Satanás le ofrece pan? Porque Cristo tenía hambre. Entonces dice: bueno, haz el milagro, convertí esta piedra en pan, ya que tu carne tiene deseos. Ahora, el Señor le responde y le dice: no solo de pan vivirá el hombre. Y vayamos prestando atención, porque no es un detalle menor. Nosotros tenemos necesidades, y ahora vamos a ver eso, y nuestro cuerpo tiene necesidades, pero yo no puedo volcarme de cabeza a las necesidades corporales. Yo tengo que aprender, como dice el Señor, que tengo necesidades espirituales que satisfacer antes que las carnales. En el verso 6 al 8 te vas a encontrar donde el mismo diablo le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Y el Señor respondió: vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y al sol lo servirás. ¿Sabes? Los deseos de los ojos. Satanás le muestra la gloria de los reinos. ¿Qué mejor que vos seas el rey de todo esto? Yo te lo doy, todo es tuyo. Entonces fíjate que él lo lleva a un monte alto y le muestra, le hace ver. Y a veces cuántas cosas en tu vida y en mi vida entran por los ojos si nosotros nos desviamos de la vida cristiana. Ahora, el Señor que dice: yo solamente voy a adorar a Dios, no voy a adorar a nadie, solamente a Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en el verso 9 se ve la figura también de la vanagloria de la vida. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué es la vanagloria de la vida? ¿Sabes? Hay un autor que dice algo interesante con respecto a este texto. Lo lleva al pináculo del templo y aparentemente había gente debajo. El templo siempre estuvo rodeado de gente. Entonces le dice: este es el tiempo para que vos te tires y vueles, que los ángeles te lleven volando. En un intento de suicidio la gente va a decir: este hombre no se suicidó, este hombre vuela, y allí lo van a aplaudir y la gloria, y vas a ser famoso. ¿Sabes qué le dijo el Señor? Dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo se fue y le dijo: ¿te das cuenta? El mismo Señor Jesucristo también fue tentado por Satanás. Ahora, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era desviarlo a Cristo de la cruz. El objetivo era desviarlo a Cristo de su carrera hacia la cruz. El objetivo era desviarlo a Cristo de llegar a la crucifixión para salvarte a vos y para salvarme a mí. Acordate que el Señor Jesús en una oportunidad afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, ya llegó el momento y había tomado la decisión, y él sabía que su carrera terminaba allí en la cruz.
y él fue tentado para ser desviado. Ahora Satanás se aparta de él por un tiempo y después vuelve al ataque. Te acordarás así en Mateo capítulo 16, verso 23, justamente cuando Pedro le dice: Señor, de ninguna forma esto te acontezca. Y el Señor Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. No solamente en la carrera cristiana hay desvíos, sino que también uno puede tropezar acerca de circunstancias o decisiones. Es muy importante saber esto. Vas a ser tentado a desviarte del camino de Dios. Y alguien está muy interesado en ello, y ese justamente es Satanás, para desviarte de tu carrera cristiana. Lo primero que vimos con respecto a los desvíos, los deseos de la carne. Otra versión, ¿sabes qué dicen? Los malos deseos del cuerpo, o el intenso deseo de placer físico. Fíjate qué interesante, ¿no? Los malos deseos del cuerpo o el intenso deseo del placer físico, que tienen que ver con lo sexual, con los vicios o con otros placeres del cuerpo. Colosenses, si me querés acompañar en la lectura, búscalo por favor. Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir. Fíjate que la idea de Pablo, lo que Pablo tiene en mente, es la crucifixión. Acordate que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, Pablo hizo morir las pasiones carnales y los deseos carnales. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene placeres y tiene apetitos. Entonces es necesario que nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, para no desviarnos de nuestra carrera cristiana, entendamos que debemos hacer morir lo terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que es avaricia, y avaricia, que es idolatría. Los primeros pecados que Pablo menciona allí a los colosenses tienen que ver con los pecados sexuales o con los pecados de la carne. Pensemos en lo siguiente: ¿qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó a David? ¿Qué le pasó a Salomón? Vos ves la historia y la vida de estos hombres. En el caso de Sansón, un hombre bendecido únicamente, como ningún otro hombre ha sido bendecido en la historia, con una fuerza sobrenatural. Sin embargo, él tenía una gran debilidad. Sansón literalmente veía una pollera y se desarmaba. La única vez que la Biblia utiliza la palabra juguete, justamente lo utiliza para referirse a él, cuando los filisteos lo tomaron preso y lo utilizaron para divertirse, y fue como juguetes para los filisteos. ¿Qué le pasó a David con relación a Betsabé? ¿Y cuánto tuvo que sufrir a causa de ese pecado sexual? ¿Qué fue lo que le pasó a Salomón al final de su vida, de su carrera aquí en la tierra? Como dice literalmente, que las mujeres le desviaron el corazón y comenzó a adorar a dioses ajenos. Un joven que había sido bendecido con sabiduría de lo alto. Él fue el rey más sabio y más próspero que tuvo Israel. Nunca hubo nadie como él. Sin embargo, su corazón se desvió. Su corazón se desvió. Los deseos de los ojos. ¿Sabes? Los ojos son la ventana del cuerpo. Los ojos del que corre deben estar puestos en Jesús. Bueno, la semana pasada estaban aprendiendo eso. No puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No se puede correr y al mismo tiempo estar mirando hacia otro lado. ¿Qué le pasó a David con respecto a Betsabé? Lo mencionábamos recién. La Biblia dice literalmente que él sube al terrado a la hora del día, no estaba haciendo nada, estaba ocioso, otro pecado interesante para estudiar, y comenzó a pasearse y de repente ve a una mujer que se estaba bañando y manda a preguntar quién era ella. ¿Qué le pasó a Acán? Y eso es interesantísimo, porque Dios había sido específico con respecto a Jericó y a la entrada a Jericó, que todo lo que había en Jericó tenía que ser consagrado a Jehová, y el oro y demás, y el resto de las cosas tenían que ser prendido fuego. Nada tenía que llevarse cada uno para sí.
Sin embargo, dice la Biblia que Acab vio oro, vio un manto babilónico, vio ropa, lo codició, lo tomó y lo llevó a su casa. ¿Sabes? Los deseos de los ojos. Acab sabía que no tenía que llevarlo a su casa, sí lo sabía, pero los deseos de los ojos fueron mucho más fuertes que él y lo llevaron a la debilidad de cometer pecado, y toda su familia sufrió las consecuencias. Ahora, alguien lo define de una forma maravillosa a los deseos de los ojos, y es Asaf. Busca por favor el Salmo 73, un hermoso salmo, un precioso salmo. Allí en el Salmo 73 te vas a encontrar con un hombre que estuvo a punto de resbalar, estuvo a punto de perder su fe. Dice así Salmo 73, verso 1: porque bueno es Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de ¿quién? De los impíos. En cuanto a mí, él cuenta su testimonio: por poco resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes. Ahora, ¿por qué estuvo a punto de resbalar? ¿Por qué estuvo a punto de caer? Porque comenzó a ver hacia otro lado, comenzó a ver la prosperidad de los impíos. ¿Sabes? Cuando vos comenzás a ver lo que los otros tienen y comenzás a desear lo que los otros tienen, perdés el enfoque de lo que Dios quiere para tu vida. Es muy importante que vos entiendas, y después por favor lee este precioso salmo, porque él al final del salmo toma conciencia y pide perdón y dice: yo me había desenfocado y tuve que entrar al templo, al santuario, a la presencia de Dios, para darme cuenta de que yo era el que estaba equivocado. ¿Sabes qué dijo Job con respecto a sus ojos? Job capítulo 31, verso 1, él dice lo siguiente: Job 31, 1: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío, ni extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Sabes? Hay dos ojos acá. Los ojos de Job, en los cuales él dice: hice pacto con mis ojos. ¿Por qué? Porque yo no quiero que los deseos de mis ojos me lleven detrás de pecado o me hagan desviar de mi camino. Y después los otros ojos, los de Dios, no ven mis caminos. Y los ojos de Dios están sobre nosotros todo el tiempo. Por eso los deseos de la carne, los deseos de los ojos te pueden servir de tropiezo o de desvío. Y lo último, la vanagloria de la vida. Como decíamos al principio, ¿te acordás? Los aplausos, la fama, el éxito, el crecimiento, el desarrollo personal, los títulos, el reconocimiento, ser alguien. ¿No te llama la atención que todos los programas de televisión la gente hace cualquier cosa por 5 minutos de fama? Pero literalmente cualquier cosa, contando intimidades, contando aberraciones, hablando mal de su expareja, hablando mal de sus hijos, hablando mal de sus padres, haciendo cualquier aberración con tal de aparecer por 5 minutos en la televisión. ¿Qué es eso? Es vanagloria. ¿Sabes qué dice otra versión? El orgullo de nuestros logros. El orgullo de nuestros logros. Muchos de nosotros, muchos creyentes en Cristo Jesús, por 5 minutos de fama, por buscar los aplausos, se desvían de la carrera cristiana. Eso fue lo que le propuso Satanás: tírate que te aplaudan, vas a volar, vas a ver, esto va a salir en todos los diarios de Jerusalén de la época, vas a hacer noticias, vas a tener tus 5 minutos de fama, pero vas a perder el objetivo para el cual viniste. Hay una canción, si después la quieren buscar, se llama La Casa de Mis Sueños. El autor es Santiago Benavides, un muchacho colombiano. Él cuenta la historia de esa canción, que en una oportunidad él tenía el deseo de cambiar de casa. Entonces
soñando con los ojos abiertos, salieron a dar una vuelta con su esposa y se metieron en un barrio privado de Colombia por curiosidad para preguntar cuánto valía la casa que estaba en venta. Y él mismo cuenta que, bueno, estaba lejísimos, muy lejos de su alcance económico, y entonces escribió esta canción, La casa de mis sueños. Y justamente la casa de los sueños implicaba que él tenía que dejar prácticamente la vida y todo lo que tenía para poder comprarla. Y en un momento él dice, si el bienestar que deseo me quita el bien que ya tengo, entonces a esta casa ya no la quiero. A veces nosotros deseamos un bienestar, tenemos un deseo, pero te desvía de tu carrera cristiana, te desvía del bien que ya tenés. Y eso es sabiduría, decir, bueno, yo tengo que correr una carrera cristiana y no puedo desviarme. Está bien tener un título, claro que está bien, hay que estudiar. Si tenés hijos, los tenés que enviar a estudiar. Está bien progresar un poco en la casa, claro que está bien, hay que trabajar y uno debe progresar en sus negocios. Pero ese no es el todo de la vida. Ese no es el objetivo para el cual vos y yo fuimos llamados. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 10. Fíjate que allí hay un personaje llamado Demas. ¿Y sabes por qué se hizo famoso este Demas a lo largo de la historia? Porque amó al mundo. Segunda Timoteo 4:10 dice así, porque Demas me ha desamparado. Amando este mundo se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué le pasó a Demas? Y Demas tal vez se fue detrás de alguna mujer, tal vez detrás de algún trabajo, tal vez detrás de algún vicio, pero lo cierto es que se fue al mundo. Y nada de lo que hay en el mundo proviene de Dios. Y Demas dice, me desamparó. Pablo está ya escribiendo su última carta, ya está a punto de ser muerto, ya está a punto de entregar su vida por causa del Evangelio. Y Demas no está, es decir, su carrera cristiana, ya casi tal vez comenzándola, porque formaba parte del equipo ministerial de Pablo, se desvió. ¿Y a dónde se fue? Se fue al mundo. Amó más las cosas de esta vida. Es tiempo de hacer correcciones, es tiempo de hacer sendas derechas para nuestros pies. Cristo vino para eso. ¿Sabes? Dice el Evangelio de Lucas, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Entonces, estamos en este tiempo hablando acerca de corriendo la carrera cristiana y sus desvíos. ¿Sabes? Jesucristo vino para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Quiera Dios que sea el Señor Jesucristo que en este tiempo, en tu carrera cristiana, acordate que es bien personal, nadie está corriendo por vos, vos corres vos solito tu carrera cristiana, no te desvíes, que Cristo encamine tus pies por esas veredas de paz hacia la eternidad. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, en algún momento vamos a estar pudiéndonos ver cara a cara. Te mando desde aquí de Granero Baigorria un abrazo muy, muy, pero muy grande.